ustedes. Ya el tiempo prácticamente avanza y pues noviembre ya se está acabando. Se acaba ya el día, mes de diciembre, mes de noviembre, para iniciar un mes de diciembre el día de mañana. Ya mañana estamos a diciembre. Y ya cuando menos ya nos damos cuenta, ya se acabó el año. Bueno, pues tenemos que continuar con el curso. Aún nos faltan algunos temas, ¿verdad? Pero ya pues vamos cerrando. Ok. Bien, les muestro el siguiente ejemplo. Permítanme. Ok. Bueno, anda un poco lento mi internet, a ver si no hay ningún problema. Ustedes me dicen. Cualquier duda, jóvenes, ya saben, no hay ningún problema con preguntarla. Ok, pues seguimos con la segunda. ¿Me voy a quitar mis lentes? Ok. Creo que veo mejor sin lentes. De cerca. Tenemos la función impedancia y admitancia nuevamente. No le podemos llamar función de transferencia, porque no relaciona algo que voy a explicar, entrada-salida. Aquí únicamente es la entrada. Estamos hablando de una estructura de dos terminales. Entonces, vamos a determinar la función impedancia y admitancia en un circuito RC de dos terminales. Aquí, como ustedes ven, duplico a esto se le llama duplicar. Este es un RC y este es otro RC. A esto se le llama duplicar. Esta estrategia de duplicar es muy común, fíjense, está padrísimo, de poner en serie estos dos elementos, resistencia-capacitor. Resistencia-capacitor es una estrategia que se utiliza mucho en filtros. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la materia de electrónica analógica, si no es que ya la están viendo, hay un tema con aplicados operacionales en donde si les dejan diseñar o si ven el tema de filtros, en este caso Buderborn duplica de esta forma muy similar para incrementar el grado del filtro. Primero, segundo, tercer grado. Y a mayor grado se vuelve una pendiente más y más y más y más vertical. Por ejemplo, a esta pendiente me refiero. Este sería un filtro. Si yo graficara, que es más adelante la idea, la frecuencia, vamos a suponer que es el voltaje de salida, y grafico la frecuencia, a partir de una frecuencia de corte, se establece una frecuencia precisamente de corte, FC, y esa frecuencia de corte pues te determina la zona de trabajo. Quiere decir que tu circuito vamos a suponer que son 100 Hz la frecuencia de corte. Te deja pasar prácticamente de 0 a 100. Y a partir de 100 empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. A esto se le llama zona muerta. Zona de trabajo, la frecuencia de corte es una zona de transición o línea de transición, más bien, y acá empieza una zona muerta, una zona que le llamamos también rechazabanda, que ya no queremos. Aquí tenemos una amplitud o una ganancia unitaria y aquí ya tenemos una ganancia del punto 707, que es RMS. Entonces, entre mayor duplique o más orden, el orden se incrementa duplicando la red. Una forma de duplicarlo, repito, es poner una R y un capacitor. Y entre más duplique, más se incrementa el grado. Y el grado implica que
la pendiente va a ser menos prolongada o más vertical. ¿De acuerdo? Pues estamos hablando de ya un orden bastante considerable para que ya sea una señal, pues prácticamente como si estuviéramos viendo una compuerta. Y eso se logra, pues, incrementando los elementos de circuitos. Ok, bien, es para que lo tengan como antecedente. Ponemos los valores de las resistencias en ohm y los capacitores en capacitancia. Vamos a determinar la impedancia y admitancia de estas dos terminales que pertenecen a esta estructura. Para ello, el primer paso, jóvenes, es transformar el circuito. A lo mejor, no sé, está mal que lo diga, quién sabe. Yo digo que no, pero más bien es a lo que quiero dar a entender es que pues ya por, pues no sé, por inercia, por costumbre, no sé, es que yo tiendo mucho a utilizar más la impedancia que la admitancia. A eso me refería. Entonces, a veces sin que el reactivo me pregunte, mallas, nodos, pues ya como que, pues se me hace más fácil, o ya es costumbre, maña, que es lo que les he estado diciendo, aplicar un método de mallas. Y conste que un método de nodos también podría aplicarse. Pero a veces la misma inercia pues me dice ya mallas, 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 mallas. Pero ustedes, nosotros tenemos la opción, mallas o nodos. Si yo lo llego a hacer por nodos, pues quizás no conviene. ¿Por qué, prof? Para empezar, yo tendría que proyectar una fuente de corriente. Para empezar. Para no generar una ecuación adicional. Aquí pondría un nodo 1, porque es donde se conecta la fuente. Nodo 2 y nodo 3 y el nodo base. Si lo hago por nodos. Ecuación general. Entonces, pues yo prefiero mallas, ¿no? Hay dos y en cambio nodos son tres. Así que, pues, no, pues no sé si fue casualidad, pero conviene más mallas. Y además, cuando coloco, fíjense que otra pista para aplicar mallas es esta. Que también la que sigo es esta. Estos elementos están en serie. ¿Para que los fastidio separándolos con un nodo? Y estos otros dos están en serie y este está solito. Entonces, más a mi favor, jóvenes, ¡pum! Entra el método de mallas. Bonito. Les decía yo a ustedes, quizá casualidad, pero ya también hay una parte que siempre yo les he dicho, colmillo, parte de su colmillo. ¿Ok? Por un lado, la inercia de estar pues más familiarizado quizá por método de mallas que por nodos. Y además de que se presta, se facilita por la estructura que se maneja. Ok. Recuerden que cuando colocamos la fuente, le vamos a llamar malla 1 o J1 y después enumeras consecutivamente. Sale. Z11 es 2 más 2 entre S. Recuerda que 2 entre S ya es la impedancia del capacitor. Luego sigue Z22, 3 más 4 entre S más 2 entre S. Recuerden que una cosa que hemos estado comentando es que yo prefiero que el valor numérico quede en el numerador, perdón. Aquí, así de esta forma, sumo muy rápido. 3 más 6 entre S. Perfecto. Y en el caso de Z12, o 21, esta corriente va para abajo, esta va para arriba, y entonces tengo menos 2 entre S, ya que las corrientes, al pasar por el capacitor, pasan de forma contraria. Recuerden que pues no agrupé en cajones y tampoco oriente. Perfecto. Esta es la ecuación general. Aquí lleva un ZKL también. Pueden dejarlo como Z, delta, perdón,
pero también puedes dejarle ZKI. Quiere decir que ese es el determinante de las impedancias. Y el cofactor de Z11 es, eliminas columna, eliminas renglón, aquí está la posición de Z11, ¿y quién te queda? Z22. Entonces, el cofactor de Z11 es Z2. Nada más que esto es particularizar, esto es general, porque no necesariamente el cofactor de Z11 es Z22. Vamos a suponer que tenemos un sistema de 3×3, y entonces el cofactor de Z11 es un determinante de 2×2, es decir, vamos a suponer que tenemos un determinante, porque tengo 3 mallas, entonces mi determinante me sale de 3×3, Z11, Z12, Z13, segunda ecuación para la segunda malla, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Este determinante iría aquí, porque te dice el determinante de las impedancias. Son 3 mallas, recuerda. Malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces, cuando yo quiero determinar el cofactor de Z11, ubicas Z11, eliminas tu columna y eliminas tu renglón. ¿Y qué te quedó? Un determinante para Z11, cofactor de Z11. Por eso, no puedo generalizar a Z22. Ay, profesor, pues ya póngale Z22. Bueno, estos particularizo siempre y cuando yo tenga 2 mallas. Pero si tengo 3 mallas, el cofactor Z11 es un determinante de 2×2. Así que esta fórmula pues, está en forma general, jóvenes. Este sería el cofactor de Z11. ¿Vale? Ok. Entonces, el siguiente paso es sustituir los valores de las impedancias propias, Z11, ve el arreglo, Z11, Z12, Z21 y Z22. Es este arreglo el que estoy ocupando. Es el que coloqué de color rojo. Perfecto. Vamos a borrar. Hacemos el producto cruzado, como bien sabe, para resolver el determinante. 6, 2 por 3, 6, 2 por 6 entre S, 2S, 2 entre 6, 2 entre S por 3, 6S, 2 por 6, 12, S por S, S cuadrada. 12 entre S cuadrada, menos 2 por 2 son 4, S por S es S cuadrada, 4 entre S cuadrada, menos por menos te da más, pero por el menos del determinante te va a dar menos. Haces tus operaciones, ¿verdad? Algebraicas. Observo que en el numerador y en el denominador tengo cocientes, pero observo un cociente donde se está dividiendo con un término de mayor orden, por ejemplo esto. Por lo tanto, voy a multiplicar por ese cuadrado, numerador y denominador, quedándote de esta forma 6s cuadrada más 18s más 8. Numerador y denominador 3s cuadrada más 6. Y jóvenes, esto ya es la impedancia. Listo. Y la admitancia es el recíproco. Oiga, profe, ¿y no le va a quitar, no lo va a dejar unitario? No, no. No, porque no requiere una respuesta de voltaje y corriente. No, así déjalo. Recuerda que si tienes 6s o s cuadrada, ¿verdad? Si tú lo llegas a factorizar o no, vas a llegar a las mismas raíces, acuérdense. Y lo que me interesa son las raíces. Por eso, el que esté multiplicado por 6s cuadrada más 18 más 8, no es necesario factorizarlo. Por ejemplo, si yo factorizo el numerador, quedaría 6 por s cuadrada más 3s más 2 punto y fracción, ¿no? 6, 2, 2.3, algo así.
Si yo le saco las raíces a esta ecuación, s cuadrada más 3s más 2s, chicos, van a ser las mismas raíces de esta. Ojo, aclaro, no estoy obteniendo una respuesta de voltaje o corriente. Claro que si la tendría, este 6 es el que divide, o el número que tengas, acuérdense de esa parte. Pero aquí como nada más me quedo en el proceso de graficar los ceros y los polos de la función, no tengo problema si está multiplicado por un 6, por una constante, o lo tengo factorizado. No hay problema. Estas dos ecuaciones me van a llegar a las mismas raíces. Por eso, y por esa razón, no tengo ningún problema con no quitar los términos constantes. Ya si uno quiere, a criterio de uno, adelante. Pero lo mismo vamos a llegar el que te factorice y el que no te factorice. Ojo, aclaro, solamente porque voy a hacer uso de los polos y ceros e indicar la estabilidad, nada más. Ok, pero también les presento otro procedimiento. ¿Cuál, prof? Porque se presta. Mientras no tenga acoplamientos, se puede la reducción serie paralelo y también en casos en donde yo visualice que no puedo resolver la estructura por una simple reducción serie paralelo. Porque a veces los elementos no se prestan, sobre todo aquellos elementos que generan nodos intermedios. Por ejemplo, este es un nodo intermedio y que yo tenga un elemento. Aquí tengo otro nodo, SAS, ya lo vuelve intermedio, y aquí tengo otro nodo. Cuando tengo como casos como estos, ya no es tan fácil reducir, o más bien ya no entra la reducción serie paralelo. Mejor síguete por mallas. Por eso mallas y nodos siguen siendo métodos generales. Ok, bajo esa salvedad y los acoplamientos, no aplica reducción serie paralelo. Bien, que no se nos olvide que la resistencia y este capacitor están en serie. 3 más 4 en 3. Recuerda que son dos impedancias en serie. Luego observo que esta impedancia equivalente está en paralelo a esta impedancia. Entonces, por lo regular, aplico la fórmula FIFI, producto, aquí está el punto de producto, entre suma. Estos son los resultados, 6s más 8 entre s cuadrada, entre 6s más 6 entre s. Aplicamos la del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, y llego a 6s, acá lo tengo, 6s más 8 entre 3s cuadrada más 6s. Interesante, ¿no? Y por último, pues esta resistencia que se encontraría, aquí lo tenemos, en serie este cajón. Lo sumamos, ¿verdad? Sacamos un común denominador, como puedes ver. 2 por 3s cuadrada tiene 6s cuadrada. 2 por 6s tienes 12s. Más 6s más 8. Lo sumas, términos comunes, y mira, te das cuenta, el resultado es similar al que obtuvimos por mallas. Así que la reducción serie paralelo, ahí está también. Afortunadamente el circuito no es muy complicado para que nuestras cuentas, nuestro trabajo o nuestro procedimiento algebraico no sea tan laborioso. Y bueno, en el caso de la admitancia, pues saca el recíproco. No se te olvide que la admitancia es el inverso de la impedancia. Por eso lo manejamos como recíproco. Y por último, graficar los ceros de la función. Aquí hago hincapié que únicamente voy a visualizar los de la impedancia, que también puedo obtener los de la admitancia, pero para fines prácticos vamos a quedarnos con la impedancia. Así que, primer punto, determina los ceros de la función. Como bien ven, así como está la ecuación algebraica, lo igualamos a cero, vemos que es una ecuación de segundo orden,
de la forma ax cuadrada bx cuadrada más c y encontramos sus raíces por ecuación general. Le vamos a llamar c de 0, 1, nos da menos 0.54. C2, menos 2.45. Perfecto. Pues ustedes saben, es una ecuación de segundo orden, dos raíces. Ahora vamos a los polos. En los polos me encuentro que tengo un polinomio 3s cuadrada más 6s igual a 0. Puedo factorizar la s, 3s por s más 2 igual a 0. Aquí, como pueden ver, tengo un polo en 0. Al despejar 3s igual a 0, recuerden, y despejo s, pasa 3 dividiendo a 0. Esto te va a dar 0. Por eso tengo un polo, nada más que le voy a llamar P de polo, 0. Y el otro polo, como lo tengo en S más 2, igual a 0, despejas y te va a dar menos 2. El otro polo está en menos 2. Representa la impedancia en sus raíces. Aquí estoy expresando el polinomio del numerador, sus raíces, y acá están las raíces del polinomio del denominador. No se te olvide, vean, 3 y 6S. Esos son ya para cuestiones de que vas a calcular una corriente, un voltaje, etc. Pero para graficar los polos o ceros, no requiero, como bien decía, que me dejes el término de mayor orden unitario. No, así como tienes la ecuación. Por eso ya no me doy la oportunidad de simplificar, si le llamamos así, la función. Ya no. Ya no, porque me quedo, este tema me quedo con graficar los polos y ceros. Como puedes ver, los ceros los vamos a representar con un círculo. Uno está en menos 2.45 y el otro está en menos 0.54. Aquí está. Y los polos los vamos a poner con un tachecín. Menos 2 y el otro en 0. Perfecto. Y esto es, pues, ubicar los polos y ceros en el plano S o en el plano complejo de la variable compleja. No se te olvide que S es un número complejo. Bueno, profesor, no hoy, porque no terminé el apunte, les muestro la ubicación de los polos. ¿Qué representa la ubicación de los polos en el plano S o en el plano complejo? Esta es la parte real, la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, así nada más de forma anticipada. Los polos tienen una característica muy, muy arraigada a la estabilidad. Los ceros, pues, te dan el resultado de la función 0. O sea, te van a llegar a un resultado que vale 0. Y en cambio, los polos, se indetermina la función con los polos. Ok. A lo que voy es que tiene más influencia el polo que el 0 en cuanto a la estabilidad. Me refiero, la parte real, ¿verdad? Es la que me establece si el sistema es estable o inestable. Ok. Y más adelante ahondamos en eso. Si ustedes llegan a alojar los polos en el lado izquierdo del eje imaginario, se dice que tu sistema es estable. Si la parte real es positiva, los polos me refiero, tu sistema se dice que los polos están hacia la derecha del eje imaginario. Tu sistema es inestable. Y si llegas a tener polos en el origen o sobre todo en el eje imaginario, tu sistema es críticamente estable. Eso es todo. Está interesante.
¿verdad? Que nos indiquen el grado de estabilidad o la estabilidad absoluta de tu circuito o de tu sistema. Eso es lo que representa. Si entonces, si ya tienes una impedancia donde su comportamiento es estable, y cuando lo energicemos, pues va a tener una respuesta estable, jóvenes. Y les repito, mañana ahondamos más sobre eso. Siguiente ejercicio. 3. Ahora voy por el RL. Ya nos chutamos el RC, el RL, ya vimos el RC hace rato y tengo el otro fue el LC. El primero fue LC, RC y ahora tenemos RL. Déjame lo confirmo. Aquí está, este es LC, es el primero. El segundo fue RC y el tercero, efectivamente, es RL. Es interesante para que ustedes vean el comportamiento de estos circuitos. Bien, aquí también tengo el mismo situación. Estoy duplicando. Cuando yo tengo esto de duplicar, lo más seguro es de que en mis ecuaciones de comportamiento sean de segundo orden, porque estoy duplicando lo que les decía, la red, y esto implica mayor orden. Si yo quitara estos, voy a tener una ecuación de primer orden, ¿eh? Pero si yo incremento este par, ya voy a generar una ecuación de segundo orden. Observen. Bien. Otra vez, el método se presta a que sea mallas. Y para ello vamos a hacer uso de la ecuación general. Colocamos una fuente en las terminales. Recuerda que en las terminales no hay fuente de excitación. Como voy a tratar método de malla, voy a colocar una fuente de voltaje que se conecta a las terminales de entrada y esa le voy a llamar malla 1. Y la que sigue es malla 2. Propon sentidos a las mallas. Recomiendo que J1 o de la malla 1 sea a favor de la corriente que va a proporcionar la fuente. Ya identifica la malla 1,1. Entonces es 5 más 2S. Perfecto. Vean que la bobina está transformada a impedancia. De hecho, el reactivo ya me lo da transformado. En el caso del RC, pues no me lo dio transformado. Pero no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Ya sea que te lo den transformado o no. Si es transformado, pues ya te ayudó mucho, ¿no? En que ya no es necesario que transformes el circuito. Ya te lo dan así. Pero si no te lo hayan dado transformado, pues yo creo que no hay ningún problema con que lo transforme. Z22 es 2 más 3S más 2S. 2 más 5S. Z12 es menos 2S, porque ambas corrientes circulan por la bobina en sentido contrario. Aplicamos la ecuación general vista en teoremas. Es el determinante de las impedancias. Es el cofactor Z11. Haces tus operaciones y mira, ya ordenando te va a dar 6S cuadrada más 29S más 10, entre 2 más 5S. Sacas el inverso y ya tienes, o el recíproco, ya tienes la admitancia, que parte de una impedancia. Aquí te dejo también la reducción serie paralelo. Más que aquí ya me lo estoy chutando en una sola patada. Esta parte. Vean, aquí estoy indicando que estos están en serie. Aquí está. Pero aquí estoy indicando que estos están en paralelo. Producto entre suma. Y luego le agrego 5. Como que es más rápido, ¿verdad? Reducción serie paralelo. Bueno, aquí ya se ve más rápido que por mallas.
Así que se los dejo a su criterio, nuevamente, como en alguna ocasión lo comenté. Desarrollo esta parte, 6s cuadrada más 4s entre 5s más 2, y le agrego los 5. Saco un común denominador, 6 por 5, 30s, 30s cuadrada, más 4s por 5 te va a dar 20. No miento, 5s por 5 son 25s, y 5 por 2 son 10. Aquí está, luego le agregamos 6s cuadrada más 4s. A fin de cuentas tenemos que zs es 6s cuadrada más 29s más 10. Entre 2s más 5 sacas el recíproco. Y ya, jóvenes, vean cómo tenemos el empate. Por mallas o por reducción serie paralelo. Aquí por lo visto vamos viendo que la reducción serie paralelo fue mucho más factible que por método de mallas. A esto se los dejo a su criterio. Aquí tienen dos formas. Y todavía hay una tercera, que esa la tengo reservada para la función de transferencia. ¿Cuál es, prof? La conversión delta estrella. También. Pero a fin de cuentas, aplicas la conversión delta estrella y terminas aplicando la reducción serie paralelo. La reducción serie, la conversión delta estrella no la aplico aquí, pues porque no me conviene, ya que no tengo elementos o nodos intermedios con elementos que no me pudieran ayudar en reducir el circuito. Por eso entra la conversión delta estrella. Pero termino aplicando reducción serie paralelo, jóvenes. Así que, pues estos son los dos métodos más comunes, ¿verdad? El otro es salvo la circunstancia, pero termina siendo reducción serie paralelo también, la conversión delta estrella. Entonces, se los dejo a su criterio, mallas, nodos, reducción serie paralelo. Como pueden ver, otra vez graficamos los ceros de la función y los polos. ¿Pero de quién? Por lo regular, de la impedancia. Es decir, voy a ocupar esta fórmula. 6s cuadrada más 29s más 10 lo voy a igualar a 0 para obtener mis ceros de la función. Y aquí tengo uno que vale menos 0.37 y el otro menos 4.45. Y por otro lado, el denominador, que es 5s más 2, lo igualo a 0 para obtener, ¿verdad?, los polos de la función. Aquí podemos ver que el polo lo tenemos en menos 0.4. Aquí pueden observar la impedancia expresada en términos de sus raíces, numerador y denominador, ceros y polos, igual a admitancia como recíproco. De aquí vas a ver la gráfica de la impedancia, donde estoy alojando, ubicando los ceros de la función y el polo de la función. Si yo llego a observar el comportamiento, esta impedancia es estable, porque el polo se colocó en el lado izquierdo del eje imaginario. Tomo como referencia el eje imaginario. Bien, entonces. Y ahora viene el cuarto ejercicio y último, el RLC. Aquí ya involucro los tres elementos: resistencia, bobina y capacitor. Ya está transformado. Vamos. Y después, pues ya la relación que tú tengas también, el quinto ejercicio, pues puede ser ya una combinación. No necesariamente de esta estructura, puede ser otro tipo de estructuras, pero pues por lo regular manejamos ese tipo de combinaciones: LC, RC, RL y RLC. No cambia de ahí en fuera, ¿vale? Así tengas 3 mallas, 4 mallas, 2 capacitores, 2 bobinas, una resistencia, lo que tú quieras, pero pues vas a caer en estos 4 casos generales, que son los que los estoy revisando junto con ustedes. Bueno, ya está transformado el circuito, aplicamos ecuación general, ¿verdad? Acá está la ecuación general, y la ecuación general te dice, ¿ok? ¿Vas a usar mallas? No, pues que sí. Vas a colocar una fuente de voltaje en las terminales de
tu circuito. Y le vas a llamar malla 1 donde se aloje la fuente. Ok, hacemos la impedancia de la malla 1 es 3 más 1 en 13. Recuerda que están transformados a impedancias los capacitores y las bobinas. Z22, 2 más 2S más 1 entre S. Aquí está. Y luego Z12 menos 1 entre S. Aplicas la ecuación general. En el numerador tienes un determinante y en el denominador tienes un cofactor de Z11. Estos son los resultados del producto de los determinantes. Bueno, de este determinante, porque nada más es uno. Extremo con extremo. Este va a ser menos. Y vamos a llegar a este resultado. Al ver que nada más tengo un coeficiente acá y otro coeficiente dividido entre un término S, lo multiplico por S, numerador y denominador, y te queda 6S cuadrada más 8S más 5, entre 2S más 2S cuadrada más 1. Y ya observa cómo me quedó la impedancia. 6S cuadrada más 8S más 5, entre 2S cuadrada más 2S más 1. Sacas el inverso y ya tienes la admitancia a partir de la impedancia. Otra vez, aunque parezca repetitivo, también lo puedes hacer por reducción serie paralelo. Estos están en serie, pero a su vez están en paralelo. Aquí lo puedes ver. Y luego le agregas 3. O sea que aquí en esta ecuación estoy poniendo en un solo guamazo, en un solo paso, los 3 procedimientos. Serie, paralelo, serie. Aquí está. Serie, paralelo, serie. ¿Qué hay que hacer? Sacar un común denominador, porque voy a agregar este. No sin antes también hacer el producto de estos, que te quedaría 2 entre S más 2, porque esta S con esta S se va. Y aquí se agrega después, ¿verdad? Factorizando, más bien agregando el término común para 3. Que aquí es donde ya lo puedes ver. Perfecto, ¿qué es esto? Bueno, sigue tu álgebra, sigue el álgebra y vas a llegar a esto. 6S cuadrada más 8S más 5. Entre 2S cuadrada más 2S más 1. Cosa que ya nos esperábamos, porque estamos observando que la reducción serie paralelo también llega al mismo resultado que por mallas. Graficamos los polos y ceros de la función de la impedancia y miren, está interesante, ¿no? Aquí que observan que tus raíces fueron imaginarias. Ah, sí, prof. Sí, cierto, prof. ¿Ven? Entonces, pues aquí seguramente, por ser raíces imaginarios, tenemos un caso, fíjense lo interesante, que es algo que vamos a concluir. Bueno, antes de adelantarme, vamos a graficar los ceros y polos de la impedancia. Como puedes observar, así como está la ecuación, algebraica. No la factorices, no es necesario. No voy a calcular voltaje o corriente. No te preocupes. Sale. Llegas y obtienes por ecuación general las raíces. Pero date cuenta que son números complejos. Pero recuerda que la parte imaginaria es conjugada. Por eso se les llama complejos conjugados. Si observas que, prof, la parte real es negativa. Ah, sí, prof. ¿Te acuerdas de lo que comentaba? Que cuando tenemos parte real negativa, estamos hablando de una estabilidad. Ahora vamos con los polos. También es un número complejo. También es conjugado. Y tienes una parte real negativa. Ah, ok, prof. Aquí estoy expresando la impedancia en términos de sus raíces, numerador y denominador, y la admitancia de la misma forma. Los graficamos en el plano S y vemos que aquí los polos se ubican y los ceros. Pero los polos tienen mayor importancia o más impacto en lo que a estabilidad nos referimos. Ok. Entonces, y con esto
pues terminamos nuestros 4 casos. Pero voy a lo siguiente. Quiero que observes el circuito LC. Ese es el primer circuito. Sí, prof. ¿Cuál es el problema, prof? No, ninguno. Quiero que observes las raíces. Ah. Aquí estoy señalando los ceros. Y aquí estoy señalando los polos. Bueno, es de cuarto orden, perdón. Y los polos. Voy a centrarme más en el polo que en los ceros. ¿Qué observas? Son imaginarios. Sí, cierto, profesor. Entonces, este circuito LC te va a generar una respuesta. Qué interesante. Oscilatoria. Ándale. Si observas, es una respuesta oscilatoria. Vamos al RC. ¿Qué observas? Raíces. Voy a los polos. ¿Qué observas? Son raíces reales, diferentes. Ajá. Y esto me va a dar una respuesta sobreamortiguada. Órale, es decir, que con saber que los términos, qué términos tengo, yo ya puedo saber qué respuesta voy a obtener. Entonces, recuerda que son reales, respuestas reales diferentes, sobreamortiguado. Vamos al RL. Híjoles, profe, aquí nada más tuve una respuesta, un polo, y es negativo. Estamos hablando que es estable este sistema, también el anterior es estable. Aquí está, porque estamos graficando este. Uno lo tengo en cero, que le da la característica críticamente estable, y el otro está a la izquierda, la característica estable. Aquí no puedo comparar mis dos raíces porque nada más tengo una. Lo que te puedo decir es que es un sistema estable. Y en caso de tener una raíz igual, entonces podemos caer en el caso críticamente amortiguado. ¿Vale? Bien. Y observa el otro. ¿Cuál, prof? Este. Este tiene una respuesta subamortiguada. Órale, profesor. ¿Vale? Porque tienes un número complejo conjugado. Y cuando ustedes vimos en el tema 1, y cuando les dije, oigan chicos, la respuesta subamortiguada, ajá, te genera raíces complejas conjugadas. Así que chicos, a través de los polos podemos determinar la respuesta en el tiempo. Aquí son polos. Esto es en el plano complejo. Pero gracias a que estos polos me dan la información de que si las raíces son tales, luego puedo ubicar de qué tipo de respuesta estoy hablando. Una subamortiguada es esta. Ahí está. Va a tener este comportamiento. Basta que continuemos el ejercicio y lo apliquemos. La transformada inversa de Laplace, la expansión de fracciones parciales, la transformada, o sea, terminemos el ejercicio y lo pasemos al dominio tiempo, grafiquemos y verás que es una
respuesta subamortiguada. Interesante. Interesante lo que nos están diciendo los polos y ceros de la función, jóvenes. Y por ejemplo, aquí tengo un quinto ejercicio en donde pues ya tengo una mezcla, por ejemplo, resistencia, bobina, resistencia, capacitor. Y me piden obtener ZS. Y aquí rompo el orden. El orden que venía trabajando, mira. 2, 2. Y estos son los mismos 2, 2. Aquí tengo 2, 2. Vean el orden que llevo. 2, 2. 2, 2. ¿Sí? En el quinto ejercicio, ya como es más general, digamos, ya no tanto particularizo en una cuestión RC, RL, LC. Ya esto es, pues, ahora sí, como te dan el circuito, y adelante. Este ejercicio lo coloco porque me llama la atención de que los 4 anteriores, pues sí, ¿no? Yo lo venía diciendo. Agarré y planteé mallas. Pues porque veníamos viendo una configuración tipo serie. Pero ahora el circuito me lo entregan ya muy ad hoc a una configuración entre elementos en paralelo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Prácticamente. Además de que las resistencias ya están expresadas en conductancia. Y la bobina, date cuenta que es 4 entre S, el capacitor S entre 2, ¿verdad? Ya seguramente el capacitor vale un medio, pero ya lo tienes en admitancia. También la bobina. Prácticamente el ejercicio te invita, así, sutilmente, te invita a que trabajes el método de nodos. Puesto que los elementos ya te los entrega transformados en admitancia. ¿Ok? Vamos a ocupar la ecuación general independientemente de que tenga o no acoplamientos. Aquí tenemos la ecuación general. Es esta. Entonces, cuando ya en un principio, aquí es y, k, l, cuando ya en un principio tenemos en mente ocupar la ecuación general, recuerda que el procedimiento es, ¿vas a trabajarlo por nodos? No, pues que sí. Entonces, vas a colocar no una fuente de voltaje ahora, sino una fuente de corriente. Aquí está. De magnitud corriente de la FDS. No interesa. Una PER de esa persona, no. Y donde se coloque la fuente, vas a llamarle nodo 1. Estos dos elementos ya habían generado el nodo 1, el nodo. Pero cuando coloco la fuente y pertenece a ese nodo también, le voy a llamar nodo 1. Por esa razón. Si esta fuente no existiera, pues aquí enumero a mi criterio. Puede ser el nodo 2, el nodo 1, pero ya al colocar la fuente, ahí ya no me puedo zafar. Ese va a ser el nodo 1. Esta resistencia con estas dos, perdón, esta conductancia, con estas dos conductancias, las visualizo. Estas están en paralelo, bien, pero esta está en serie al paralelo de estos. Aquí pongo un segundo nodo para romper esa estructura serie y visualizar los elementos como una estructura paralela o un arreglo paralelo. Nodo 1, nodo 2 y el nodo base. Grafica del nodo independiente al base el potencial del nodo 1, del nodo 2 al base el potencial del nodo 2, que se llama U2 y U1. Ya están establecidos los nodos. Ahora aplica las admitancias propias del nodo 1. Y11 es 1 más 4S más un medio. Perfecto. Simplificas 1.5 más 4 entre S. Perfecto. Vamos con el nodo 2. Un medio, 1 más S entre 2. Y te va a dar 1.5 más S entre 2. Perfecto. ¿Y quién te queda en medio? Un medio de la conductancia, pero es negativo. Recuerda que
elementos conectados entre dos nodos son, pues, una suma con signo negativo, menos un medio. Imagina que está orientado. Entonces uno entra y el otro sale, entonces la incidencia, el que entra es negativo y el que sale es positivo, más por menos te va a dar menos. Sustituye en el determinante, ¿no? Del numerador, que es el determinante de las admitancias. Y luego te dice el cofactor de Y11. Cofactor de Y11, eliminas columna 1, eliminas, perdón, renglón, donde está Y11, y te queda 1.5 más S entre 2, que quiere decir que el cofactor de Y11 es Y22 para este circuito. Sustituyes los términos o las admitancias, tanto propias como mutuas, en el determinante general, y luego lo vas a dividir entre el cofactor de Z de Y11, que es Y22. Haces tus operaciones y te va a quedar 8S más 1.5S cuadrada más 12, entre 3S más 2S cuadrada. Bueno, aquí pues se factorizó 1.5 más 8 y S más S más 3. Estoy factorizando esta S. Aquí tengo la admitancia. Ahora el inverso de la impedancia, perdón, el inverso de la admitancia es la impedancia. No se te olvide que la impedancia es igual a 1 entre Y. Perfecto. Perfecto. Muy bien. También lo podemos hacer por reducción serie paralelo. Pero esta es una reducción de admitancia. ¿Se dan cuenta? Estas se suman. Ah, sí, cierto, prof. Están en serie. Estas admitancias se resuelve como producto. Sí, cierto. Una vez que resuelves, estas dos se suman. Y lo que se hace aquí es sacar un común denominador para este término. No sin antes chutarte el producto. Llegas a este resultado. Igual, 1.5 por S cuadrada más 5.3 S, 33 S más 8. Entre S por S más 3. Expresas la admitancia y su impedancia y coincide. Ahora, como el trabajo inició con admitancia, pues me voy a dar a la tarea de graficar la admitancia, ya no de la impedancia, porque la función principal o inicial pues fue en admitancia, puesto que mi circuito lo tenía en admitancia. Aquí podemos ver una ecuación de segundo orden de la forma ax cuadrada bx más c. Esta aquí ocupamos entonces la ecuación general y observa, los ceros es un número complejo conjugado. Los polos, S por S más 3 igual a 0. Un polo está en 0 y el otro está en menos 3. Aquí los puedes ver graficados. Aquí están los polos y aquí están los ceros. Aquí puedes ver expresada la admitancia en términos de sus raíces. Numerador, que son los ceros, y denominador, que son los polos. Y de aquí de forma recíproca tenemos la impedancia. Y con esto, con estos ejercicios, termino el tema de redes de dos terminales. ¿Qué quiero concluir? Que mucho interviene la estructura de tu circuito para que tenga una condición, un comportamiento estable e inestable, o bien críticamente estable. Ahora, por otro lado, también tiene mucho que ver la función de entrada, la excitación en este caso, también. Pero como aquí el ejercicio termina en impedancia y admitancia, ¿verdad? Ahí está un poquito más acotado el trabajo con esas funciones de excitación, porque nada más voy a calcular la impedancia y admitancia. Pero por el hecho de saber, de conocer la impedancia y admitancia de tu estructura antes de excitar, ya te das una idea del comportamiento de tu circuito. Eso es interesante.
muy interesante, porque tienes una idea de cómo va a ser su respuesta ante una determinada excitación. Es decir, yo hasta ahorita hemos hecho esto. Ya sé el comportamiento de esta impedancia. Ya lo sé. ¿Cómo lo supiste? A través de sus raíces. Ok. Cuando yo tenga la oportunidad de energizar el circuito, por ejemplo, podría ser esta, podría ser la senoidal, podría ser una rampa, podría ser un impulso, etcétera, etcétera. Pues ya tengo una idea de la estabilidad de este circuito. Entonces, cuando yo utilice estas excitaciones, pues más a mi favor, la respuesta va a ser estable. Porque, pues la impedancia, la admitancia, ya me está diciendo la tendencia de ese circuito en cuanto a comportamiento me refiero. ¿Ok? Bueno, pero para abrir más el campo de oportunidad, ahora viene un tema interesantísimo. Que ahora vamos a hablar de estructuras de dos pares de terminales. O bien de 4 terminales, también se les conoce como redes de 2 puertos. Nada más lo leemos y ahí le dejamos para mañana, checamos los ejercicios. Viene un ejercicio pesado, porque aquí puse en práctica la conversión delta estrella. Por ejemplo, una red de 4 terminales es representada por la siguiente caja, donde las terminales 1 y 0,1 corresponden a las terminales del puerto de entrada. Las terminales 2 y 0 referencia 2 o referencia 2 corresponden al puerto de salida. Acuérdense de los parámetros que se vieron en teoremas. Esto es caracterizar. La corriente 1 entra, el voltaje va del nodo independiente al nodo base. Este le vamos a llamar puerto de entrada y es donde excitamos. Acá, vean la caracterización de la corriente. La 2 va entrando, al igual que lo mismo, por eso le llamamos también puerto. Y la caída de voltaje de la terminal 2 a la base. Y esto le vamos a llamar puerto de salida. O también respuesta. La excitación, respuesta. Ahora, yo quiero hacer mención de lo que circuitos hace. Circuitos va a manejar una corriente, va a manejar un voltaje, una respuesta, una salida, ya sea de corriente o ya sea de voltaje. Lo vimos en los parámetros. Repito, circuitos manejan una respuesta, ya sea una corriente, ya sea un voltaje, ¿verdad? Una entrada, un voltaje, y acá están mis respuestas. Es decir, a ver, ya para empezar a perfilar esta idea. La excitación puede ser por corriente, puede ser por voltaje, pero no pueden ser las dos, una u otra. Primero la corriente, por ejemplo, y después el voltaje, pero es una u otra. Ok, vamos a suponer que queremos excitar con una corriente. Y acá me piden la respuesta, ¿qué te parece? La corriente de una bobina o el voltaje en un capacitor. No lo sé, pero vas a tener una respuesta. A una entrada, una respuesta. ¿Ya sea? ¿Vamos bien? Ok. Eso es lo que hace circuitos. La función de transferencia, empleo una entrada y obtengo una salida. Nada más. Ya esto es el trabajo que vamos a hacer con Laplace. Más información, ¿no? Sobre todo. Y fíjense la parte interesante que voy a comentar ahorita. Por eso, ustedes no están para saberlo, ni yo para comentarlo, pero no sé si ustedes hayan enterado
que la escuela está pues trabajando, nada más que ahorita se suspendieron los trabajos en actualizar la currícula. A algunos temas quitarlos, ¿verdad? Algunos temas quitarlos o ¿qué es? Es la drástico, cursos quitarlos y poner otros nuevos. En pocas palabras, vamos a rediseñar la plantilla de la carrera o la currícula más bien, o malla le llamamos, por eso dije plantilla, la malla de la carrera de electrónica. Entonces, no digo el nombre de una de las academias, pero a circuitos le están afectando. Nos están quitando hora y media. Y a quien se la quitan, pues es a transitorios. El chiste es de que estamos perdiendo una hora y media hasta ahorita donde va. Yo no estoy a favor de eso. Y yo sí se lo he dicho porque yo estoy participando en la comisión de rediseño. Y entonces yo sí encaré a mis compañeros de electrónica y les dije, me da pena que mis compañeros de electrónica no vean a circuitos como una academia hermana a electrónica. Somos muy, muy similares. Nosotros les proporcionamos las herramientas, pero pues no nos estás apoyando electrónica. ¿Qué pasa? Tú no estás diciendo nada, electrónica se queda callada, ¿verdad? Ah, pues a decir, pues no me compete, que se defiendan los de circuitos. Pero a electrónica debería de levantar la mano para que no se vea afectado circuitos, porque circuitos es base. Y fíjense lo que voy a decir. Y peor, me da pena, más pena, con mis otros compañeros. ¿Cuál? Los de control y comunicaciones. Esos cuates, o esas academias, también dependen de circuitos, pero no lo quieren ver o no le quieren dar. A uno que otro ya lo reconoció, pero aún así seguimos afectados. Fíjense lo que voy a decir. Control, ahora que vean control, si no es que ya lo están viendo, el maestro de control les va a decir algo que yo voy a comentar y es donde yo ya entrego la estafeta. Circuitos entrega la estafeta electrónica a control y a comunicaciones. Fíjense, ¿a qué me refiero a entregar la estafeta? A esto. Lo voy a escribir más adelantito, pero en este apunte no lo escribí. Yo les decía hace ratito, circuitos trabaja una entrada, una salida. Puede ser de corriente, ¿verdad? Fum, fum, tengo mi respuesta. Puede ser de corriente, puede ser de voltaje, pero es una respuesta. Ahora, puedo manejar otra entrada, puede ser de voltaje, porque ya ocupo una de corriente, ¿verdad? Y puedo obtener yo una respuesta de corriente o voltaje. El chiste es de que yo tengo una entrada, una salida. Punto. Una excitación, una respuesta. Eso es lo que hace circuitos y hasta ahí llego. Pero para llegar a esta, digamos, respuesta, voy a hacer uso de la transformada de Laplace. Ahora, y esto es a donde yo entrego la estafeta. Control, fíjense lo que hace control. Bueno, ya el profe, los profes de circuitos, ya te explicaron una entrada, una salida. O lo que es una excitación, una respuesta. Como quieras llamar. Entrada, salida. Control va a hacer esto. Fíjense. Va a manejar varias entradas para tener varias salidas. Eso ya lo hace control. ¿Y saben cómo se llama eso? Variables de estado. Control les va a tener que explicar este concepto. Variables de estado. Circuitos entrega la estafeta. Circuitos. Maneja una entrada, una salida.
Control maneja varias entradas, varias salidas. Por ejemplo, yo le llamé corriente, yo le llamé voltaje. Si control le va a llamar temperatura, le va a llamar presión. Órale, profesor. Le va a llamar, por ejemplo, volumen. Y va a tener una respuesta, dos respuestas, tres respuestas. A esto se le llama variables de estado. Mientras yo dije corriente y voltaje, control ya va a decir, bueno, voy a hacer una catafixia. Ya no tanto corriente y voltaje. Que fíjense que detrás de una temperatura, una presión, un voltaje, un volumen, hay una caracterización de voltaje corriente. Pero él se va a adornar. Control se adorna cuando le llama temperatura, presión, volumen, humedad, no sé, lo que ustedes quieran. Van a tener diferentes respuestas. Pero a fin de cuentas van a manejar voltajes y corrientes. Ahí es donde circuitos entrega la estafeta. Circuitos habla de estabilidad cuando grafica los polos izquierdo, central, derecho. Yo manejo circuitos, maneja el plano S. ¿Saben qué hace control? Control maneja un círculo para expresar la estabilidad y se le llaman criterios de Nyquist. Los criterios de Nyquist son relacionados a la estabilidad. Nada más para que vean. Ellos, los controleros, les van a explicar una circunferencia. Los controleros, ¿verdad? Circuitos dijo, voy a ocupar la transformada de Laplace en señales continuas. Control va a manejar señales discretas. Y ellos van a emplear la transformada Z. Que también la Laplace, porque tienen que entrarle a la señal continua y explicarles el procedimiento de continuo a discreto. Ellos, aparte de la transformada de Laplace, van a tener que hablarles de la transformada Z. Igual comunicaciones. Igual. Control, en vez de manejar el plano S, que yo de alguna forma ya estoy mencionando, control va a agarrar un círculo. Ajá. Y va a tener que explicarles los criterios de Nyquist. Y es para explicar el comportamiento de un sistema de control. ¿Verdad? Si es estable, críticamente estable e inestable. También va a tener que hablar de las raíces amortiguadas, sub, críticamente y sobre, y también del caso oscilatorio. También va a tener que hablar de la función de transferencia, puesto que estoy hablando de la función de transferencia. Pero yo circuitos es una sola variable, una sola entrada, una respuesta. Control va a manejar múltiples entradas, múltiples respuestas. Y a eso se le va a llamar variables de estado. Eso lo van a ver en control. Por eso les decía, circuitos se entrega la estafeta. Y ahora que, si es que ya están en sus clases de control y están viendo estos temas, van a ver cierta similitud de lo que estoy comentando. Oiga, profe, también estoy trabajando la función de la transformada de Laplace, prof. Oiga, prof, también estamos graficando en el plano S. Pero mire, agregamos otra cosa más. Claro, porque ustedes ya se están metiendo a un sistema de control. Ajá. Nosotros éramos la entrada, circuito, salida. Ahora, control va a meter una etapa más. Aquí. Este es mi circuito y control va a hacer esto. Va a poner una etapa más para generar una estabilidad o bien una retroalimentación a lazo cerrado, lazo abierto, etcétera, etcétera. Y ya va a hablar con ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Es interesante. Por esos circuitos ya empieza a terminar. Ya empiezo a ver mis límites, hasta dónde llego, para ya pasar la estafeta a mis compañeros de control y comunicaciones. No se les olvide variables de estado. Ellos ya se adornan.
Pero lo que hiciste es con una entrada, lo va a hacer con las demás. Y a eso le vas a llamar variables de estado. Nosotros, profesores de circuitos, ya no lo abordamos este tema. Eso ya lo ven en control. Ya entrego la estafeta a mis compañeros. Y ustedes aprenden, pues ahora sí que las bases para poder llegarle a las variables de estado. Para poder entenderle a Nyquist, a Bode. Que nosotros antes trabajábamos el diagrama Bode. Nos quitaron hora y media hace años. Antes esta materia eran de 6 horas y nos daba tiempo de ver diagramas de Bode. Ahora ya no. Ya no. Eso lo van a ver en control. También en electrónica. Comunicaciones. Son materias hermanas, jóvenes. Materias hermanas. En fin. Bueno. La función de transferencia comúnmente se representa con la letra H, pero también la puedes ver con la letra A mayúscula. Se define como la relación, fíjense, de la transformada de Laplace de la respuesta entre la transformada de Laplace de la excitación, cuando las condiciones iniciales son cero. Por ejemplo, acá tenemos la respuesta entre la excitación. Excitar, calcular. Esto me acuerda mucho a los parámetros. Ahora, en cuanto a las funciones de transferencia, jóvenes, solamente tenemos 4 posibilidades. Solamente se generan 4 funciones de transferencia. No hay más, ¿eh? Son 4. Y esas son las que manejamos circuitos. ¿Cuáles, profesor? Igual control va a retomar algo similar. Fíjense, voy a empezar con las funciones de transferencia de circuito abierto. La corriente 2 es igual a 0. Recuerda que esta es mi entrada y esta es mi salida. La función de transferencia es, en el caso de circuito abierto, es el voltaje 2 entre el voltaje 1. Recuerda que esta es entrada y esta es salida. Cuando tengo la relación voltaje con voltaje, V2 entre V1, la función de transferencia es de voltaje. La corriente 2 es igual a 0. Entonces yo le llamo función de transferencia como razón de voltaje. Esta función de transferencia, jóvenes, es súper útil en amplificadores. En amplificadores operacionales. Por eso el maestro de electrónica debe entender que hasta dónde llega circuitos y lo que le entrega como estafeta para que le siga a él. Esta es bien útil, pero yo la ocupo mucho en los operacionales. Bien, tenemos otra función de transferencia que es el voltaje 2. Fíjense, vean cómo es una misma respuesta. Y aquí tengo otra entrada. Pero es una entrada. Una entrada, una salida. Una entrada, pero ahora es de corriente. Y la respuesta es de voltaje. ¿A qué me va a dar esto? Un voltaje entre una impedancia me va a dar, un voltaje entre una corriente me va a dar una impedancia. Y esto se le llama impedancia de transferencia. O también transimpedancia. También la pueden encontrar así en los libros. Transimpedancia. También muy útil para conocer la impedancia. Ok. Tengo la función de transferencia de cortocircuito. Ahora el voltaje 2 es igual a 0. Acá está la entrada y acá está la salida. Si yo tengo una relación corriente 2 entre corriente 1, voy a hablar de una función de transferencia de corriente, cuando el voltaje 2 es igual a 0. Jóvenes, esta es la ganancia en un transistor. Bien, y después tengo la otra combinación. Ahora tienes la corriente 2, ya ocupé el voltaje 2 acá, miren. Ahora tengo la corriente 2 acá, pero en función a una corriente 1 y acá un voltaje 1 ahora. Y a esto le voy a llamar una corriente entre un voltaje, es una admitancia, pero se le conoce como transadmitancia, o bien admitancia de transferencia, como quieras llamarle. Transimpedancia, transadmitancia. Y con esto termino. Ya mañana vemos la función de transferencia con carga. Les explico eso. Y nos aventamos ejercicios. ¿Vale? Chicos, y antes de que se me olvide, un corte comercial. El último día para entregar calificaciones es el 20 de diciembre. Entonces, apúntenle. Nuestro tercer examen parcial va a ser el 14 de diciembre. Es martes. Un día como hoy, pero en 15 días.
Les voy a dejar una guía de tarea para que la entreguen el día 7 de diciembre. 6 ejercicios también. Esta guía consta de las funciones de impedancia y de las funciones de transferencia. Se las mando en un día, perdón, al rato, y platicamos mañana con mayor claridad, porque ya son 8:30, sobre la guía y de la entrega que es el 7 de diciembre. Bueno, hablamos más, con mayor calma, sobre la tarea. Bien, pero ahí váyanme aguardando la fecha. 14 de diciembre, tercer examen parcial. Sale. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay alguna duda o algún comentario, aquí le dejamos por el día de hoy. Entonces, no sean malitos, apártenme el día 14 para nuestro examen. Y en un rato le mando la guía y le doy indicaciones de la última guía relacionado a este tema. Sale, chavos, que tengan un excelente día